gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. La primera unidad motorizada o 18 reagrupamiento motorizado. Esto mi amigo Dani seguro que me lo va a decir mucho mejor. 18 agrupación motorizada, 18ª agrupación motorizada fueron emblemáticas. Los llamamientos a la primera unidad italiana co-beligerante para luchar contra los italianos y hacer más sacrificio en el campo de batalla se complicaron, como veremos a lo largo de esta época, por la situación social y política de esta Italia liberada. Bueno, ¿cómo era el ejército italiano después del 8 de septiembre? ¿O cómo se encontraba el ejército italiano después del 8 de septiembre del 43? Bueno, retrocedemos un poquito antes. En el verano de ese año, la Italia fascista se derrumbó. Fue una caída en dos etapas. La primera, el 25 de julio, con la dimisión y el arresto de Benito Mussolini y el fin propio del régimen fascista. La segunda, el 8 de septiembre, cuando, como he dicho antes, Italia se rindió a los aliados. En las semanas intermedias, del 25 de julio al 8 de septiembre, la península italiana ya se había convertido en un campo de batalla para los alemanes y los aliados. Cuando el 8 de septiembre los mandos militares y políticos italianos abandonaron Roma, se refugiaron en la ciudad de Brindisi, donde conservaron la soberanía nominal sobre un pequeño territorio formado por 4 provincias de la región Apulia. Esto está en el sur de Italia. Aunque el nuevo gobierno estaba a salvo de las represalias alemanas, no ocurría lo mismo con la inmensa mayoría de las fuerzas armadas italianas. Millones de hombres estaban dispersos por Italia, el sur de Francia, los Balcanes, Grecia y en muchas partes del mar Mediterráneo. Y estos hombres se quedaron sin órdenes precisas. O se disolvían, o eran capturadas, o incluso deportados por la Wehrmacht. Fue una vergüenza lo que hicieron los mandos con sus hombres. A medida que el frente se desplazaba hacia el norte, mayor parte de Italia cayó bajo la ocupación nazi y sufrió el retorno del régimen fascista tras el establecimiento de la denominada República Social Italiana o República de Salò. En el sur, sin embargo, un pequeño número de divisiones, compuestas por unas pocas decenas de miles de hombres, mal equipados o sí, se reorganizaron en las regiones de Apulia, Calabria y Cerdeña, bajo el control del gobierno, el llamado Reino del Sur. En las primeras semanas, tras el armisticio, los mandos militares italianos asumieron erróneamente que sus tropas iban a participar activamente en las operaciones aliadas, como se desprendía de la proclama del 20 de septiembre del aquel momento jefe del Estado Mayor del ejército italiano, el general Mario Ruata. El armisticio y sus cláusulas están prácticamente obsoletos. Las tropas italianas, que fueron obligadas cobardemente por los alemanes a empuñar las armas, participan ahora en la misma lucha que los angloamericanos, que los que son ahora y sin ninguna proclamación oficial aliados. Una vez más, tras una ausencia momentánea que otros le impusieron, Italia ha vuelto a su antigua tradición. Al mismo tiempo, el general amenazó con severos castigos a los soldados que mostraran sentimientos antibelicistas o antiinstitucionales, mientras que los soldados disueltos que no se presentaran ante las autoridades militares tras esta proclamación, pues se arriesgaban a presentarse a un pelotón de fusilamiento. La verdad que el alto mando italiano no tenía una idea clara de la verdadera situación. Pocos días después de la proclamación de Ruata, los angloamericanos ordenaron a los comandantes italianos que retiraran del frente sus pocas unidades, las pocas unidades disponibles, y les sugirieron, que asumieran tareas detrás de las líneas. El mensaje era claro. Italia era un país derrotado, y al menos por el momento era impensable que su ejército luchara en el mismo bando que aquellos que solo unos días antes les habían obligado a rendirse. Así pues, los italianos se vieron obligados ahora a considerar cómo debían ser tratados y reorganizar a sus soldados disueltos. El 14 de septiembre, el general Mario Ariccio, comandante del 7º ejército italiano, dio instrucciones para que las unidades restantes se mantuvieran listas para la acción y subrayó la importancia de mantener alta la moral mediante medidas para mantener la motivación y explicando esta nueva relación que iban a tener con sus viejos aliados, los alemanes, que ahora ya no eran aliados, posiblemente eran los enemigos. 5 días después, el Estado Mayor del Ejército italiano planeó la construcción de un campamento cerca de la ciudad de Lecce, en el sur de la región de Apulia, para alojar a los soldados que se habían disuelto, desbandados, desgranados, liberados de sus unidades
y que no habían podido reincorporarse a sus unidades o que habían sido desarmados por uno u otro ejército. El 23 de septiembre el general Aricio ordenó a todo el personal disuelto, so pena de ser castigado según los términos del Código Penal de Guerra, en las provincias de Apulia, Lucania y Calabria, que se presentaran en el plazo de 2 días en el cuartel de los Carabinieri más cercano. Pero cuando las intenciones angloamericanas se hicieron más claras, el 1 de octubre, se ordenó en su lugar la creación de 3 campos de reentrenamiento cerca de Lecce. Mientras tanto, para reducir el tamaño de las fuerzas italianas se concedieron permiso a los hombres de mayor edad. Atento a los nacidos en 1907 o antes. Pues si estamos en el 46, por los que tengan 36, 37 años o más. También se les concedió carta de libertad a los campesinos y a los hijos únicos. Para los demás se mantuvo una línea dura y el 4 de octubre el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Armada, el general Vittorio Ambrosio, dio órdenes de que los soldados que estaban sueltos, que no se presentaran a las autoridades militares en un plazo de 5 días, fueran considerados desertores y castigados de acuerdo con el artículo 146 del Código Penal en tiempo de guerra. Sin embargo, para cientos de miles de soldados italianos, estas medidas solo constituían una amenaza teórica, ya que los tribunales militares italianos eran en aquel momento inoperantes. La creación de los campos de reentrenamiento era, de hecho, lo único sobre lo que el gobierno del Reino del Sur tenía algún control. El 8 de octubre, el primer ministro, el mariscal Pietro Badoglio, envió un telegrama en el que daba instrucciones a los prefectos de las provincias ya liberadas diciendo lo siguiente: ningún individuo, junta o asociación está autorizado a establecer tropas de voluntarios. Solo el ejército es responsable de recibir, armar y entrenar a estos voluntarios. Esta medida es claramente comprensible y revela cómo el gobierno intentaba afirmar su autoridad, al menos en esa parte del territorio liberado. Sin embargo, esto resultó ser extremadamente difícil, como reconoció el general Aricio al afirmar en un mensaje fechado el 10 de octubre que en el único campo de reentrenamiento que había abierto, todos los programas estaban paralizados simplemente por falta de armamento. Comentó que los soldados del campamento no tenían nada que hacer y corrían el riesgo de caer en la depresión, por lo que recomendó que se les diera instrucción, se les pusiera a hacer ejercicio y juego y que se estudiaran de nuevo el reglamento militar. Poco después se decidió aumentar la estructura burocrática y organizativa de la rama de reentrenamiento. En rango y funciones, su comandante, el general Giacomo Antonio Castaña, fue ascendido al equivalente de un jefe de un cuerpo de ejército. Con eso ya tenemos mucho. El 21 de octubre se tomó la decisión de abrir 2 nuevos campamentos, uno en Trani, en Apulia, y otro en Potenza, en Basilicata, así como 7 puestos de control encargados de mandar a los soldados licenciados a los campamentos. ¿Dónde vas tú? El 22 de octubre el general Aricio volvió a llamar la atención sobre las dificultades de readaptación del ejército italiano. La mayoría de los soldados que vivían en las zonas liberadas no se habían presentado ante las autoridades militares. Muchos simplemente seguían huidos o escondidos con sus familias. En consecuencia, se ordenó a los centros de reclutamiento militar de la zona liberada que enviaran los papeles de llamada a fila solicitando a los familiares de los soldados disueltos que recordaran que estos seguían de servicio y ordenando a los carabinieri que iniciaran las operaciones de agrupamiento, recuperamiento, de concentración. A finales de octubre, el general Aricio informó favorablemente sobre la actividad de los campos de reentrenamiento, informando de que ahora había un número realmente grande de soldados de estas unidades disueltas. Se calculaban 1.300 oficiales y 38.000 suboficiales y tropas, en los 3 campos donde estaban recibiendo la debida atención, entrenamiento, equipamiento, y podríamos hablar de una especie de reconstrucción del ejército, de una nación colapsada en lo moral y en lo físico. En realidad la situación no era así, seguía siendo difícil. Muchas ciudades y pueblos estaban aislados y las comunicaciones en la zona de la cordillera de los Apeninos eran prácticamente inexistentes. Además, en algunas zonas las autoridades de ocupación aliadas desalentaron activamente este realistamiento en el ejército italiano. Por ejemplo, en la provincia de Foggia se afirmaba que cualquier reclutamiento complicaría aún más una situación ya de por sí difícil. Cuando el 20 de noviembre el general Aricio informó sobre el resultado del alistamiento de voluntarios, volvió a pintar un panorama negativo. La mayoría de los ciudadanos italianos de las zonas liberadas no estaban dispuestos a volver al frente y los intentos de alistamiento fueron impopulares. Aricio escribió que la población solo le preocupa mantenerse alejada del peligro y vivir lo mejor posible. Pero este comportamiento también influyó negativamente en las tropas de los campamentos, que se sentían cansadas, de esta situación. Las cosas no iban
mejor para soldados italianos empleados como trabajadores manuales o trabajadores para tareas manuales por los ejércitos aliados. A mediados de octubre, los angloamericanos se habían quejado de que los soldados italianos que trabajaban en el puerto de Bari rendían mal por falta de organización, buena voluntad y una falta de comprensión mutua. La situación no mejoró las semanas siguientes. De los 12.461 soldados disponibles para trabajar en Bari, el 22 de noviembre, 5.615 no eran aptos para el servicio. De ellos, atentos, 541 estaban hospitalizados, 480 enfermos y 491 de baja. Pero más significativo era el hecho de que 1.498 simplemente no se habían presentado, mientras que otros 1.090 no podían trabajar porque simplemente no tenían un calzado para proteger sus pies. En realidad, los oficiales británicos seguían quejándose de la disciplina relajada y del bajo rendimiento de los italianos, aunque reconocían que la causa residía en las condiciones de extrema pobreza material y moral en que viven nuestros soldados. Y bueno, vamos con la creación de la primera unidad, ya lo he dicho antes, la 18ª unidad motorizada. Tras la declaración de cobeligerancia el 12 de octubre, los mandos italianos esperaban que se produjera un empleo militar a gran escala de sus tropas. Pero las unidades italianas no eran tenidas en alta estima por los aliados. ¡Qué raro! Veían el Reino del Sur como un país destartalado y sobre todo derrotado. Sin embargo, unos 6.000 italianos fueron desplegados para formar la primera unidad motorizada, lo he dicho antes, el 18º Regimiento Motorizado, o Reagrupamento de Motorichato. La primera unidad militar destinada a combatir contra las fuerzas nazis o fascistas de Italia del Norte. Dada la situación tan adversa, el establecimiento de una unidad de combate para su uso en primera línea junto con los ejércitos angloamericanos fue un éxito significativo para los italianos. El 18º, vamos a llamarlo ya el 18º si no voy a gastar mucha saliva, se creó a finales de septiembre y el general Vincenzo da Pino, antiguo comandante de la división Legaño, una de las 3 divisiones de infantería italianas que seguían operativas en el sur de Italia después del 8 de septiembre, fue elegido como su comandante. Estas 3 unidades representaban a los destacamentos y soldados italianos más motivados. Los comandantes italianos los eligieron porque preferían a los soldados del norte de Italia, en lugar de los que procedían del sur. Se les consideraban mejores combatientes porque estaban más motivados para luchar contra los alemanes que estaban ocupando su territorio. Hemos dicho que eran soldados del norte. El 1 de noviembre el general da Pino informó de que sus soldados ya no estaban confundidos por los acontecimientos políticos y militares de los últimos meses y que comprendían que la única forma de salvar algo era luchando junto a los aliados en el augusto nombre de su majestad el rey. Al cabo de unos días, el 18º avanzó hacia la línea del frente saliendo de Apulia hacia la ciudad de Avellino, en Campania. En su camino entre el 6 y el 8 de noviembre los civiles saludaron con afecto a estos soldados. El general da Pino y sus tropas se encontraron con un gran entusiasmo cuando su viaje terminó con un desfile en Avellino. Pero pocos días después el ambiente cambió. La vida cotidiana en esta ciudad, como en muchos otros lugares de Italia, era difícil. Los bombardeos aliados en septiembre habían causado muerte y destrucción. La mayoría de los edificios estaban dañados y la ciudad estaba llena de evacuados. Bajo el liderazgo del abogado intelectual Guido Dorso, uno de los dirigentes del Partido de Acción, los antifascistas de izquierda locales habían organizado un semanario llamado Irpinia Libera. El 13 de noviembre publicó un editorial de Dorso bajo el título Ruit Ora, que abogaba por una regeneración moral e institucional del país y por cortar los lazos con el pasado, empezando por la monarquía, que ahora simbolizaba un pasado que aún debía ser derrotado en la búsqueda de un futuro mejor. Pocas horas después de la publicación de este editorial, Dorso fue amenazado por un grupo de Bersaglieri, al servicio del 18º, que se opusieron enérgicamente a su tono antimonárquico y exigieron que Dorso se retractara. Pero él no solo resistió la presión, sino que informó del episodio a las autoridades aliadas. Estas se mostraron profundamente preocupadas por el incidente y el gobernador aliado de Avellino envió un informe completo a sus superiores. Entonces la noticia se extendió a los Estados Unidos, donde se publicó en varios periódicos importantes porque el conflicto revelaba el nivel de hostilidad que existía entre las lealtades monárquicas de las Fuerzas Armadas italianas y los antifascistas de corte progresista. En los días siguientes salieron a la luz más problemas. El 17 de noviembre el general da Pino informó de 20 desertores de la unidad y culpó de ello a la falta de medidas disciplinarias represivas y a la influencia negativa de una población con tintes derrotistas y reacia al trabajo. Pero los problemas parecían tener raíces más profundas, ya que da Pino también se refirió al gran número de soldados desbandados presentes en las regiones liberadas y a los sentimientos negativos que esto suscitaba entre los soldados que estaban dispuestos a luchar. El general ordenó a los oficiales que se esforzaran más por convencer a las tropas de la importancia
de la insignia real que llevaban de la Casa de Saboya y que estaba cosida a los uniformes del 18º. Un símbolo que estaría en el corazón y la mente de todos los soldados italianos. Pero también era consciente de que sus soldados necesitaban algo más que retórica y decidió concederles una asignación especial para combatir las penurias económicas ocasionadas por esta hiperinflación que se estaba desarrollando en Italia por aquellos meses. Los días 21 y 22 de noviembre, el 18º abandonó Avellino y se acercó a la línea del frente. Esto supuso un cierto alivio temporal para el general D'Apino, que semanas después escribió que la salida de Avellino había sido positiva porque su estancia allí había creado cierta confusión entre sus subordinados. Pero pronto surgieron nuevos problemas. El gobierno italiano se vio incapaz de mantener a tantos soldados y todos los nacidos en 1912 o antes fueron licenciados. El 18º corría el riesgo de perder 600 hombres, hasta que se acordó sustituir a los soldados más viejos por otros más jóvenes. A mediados de noviembre se produjeron importantes cambios en la cúpula de la jerarquía militar cuando el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada, el general Vittorio Ambrosio, y el general al mando del Estado Mayor del Ejército, el general Mario Ruata, fueron acusados por los aliados de cometer crímenes de guerra durante la ocupación italiana de Yugoslavia y por tanto fueron destituidos. Fueron sustituidos por el nuevo viceministro de guerra, el general Tadeo Orlando, y así como un nuevo general jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada, el mariscal Giovanni Messe, y un nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Paolo Berardi, todos los cuales, por cierto, habían sido prisioneros de guerra en el Reino Unido. El 21 de noviembre, el mariscal Messe concedió una entrevista al periódico de Bari La Gazzetta del Mezzogiorno, en el que hizo un llamamiento a la unidad nacional bajo la dinastía de los Saboya. Estas declaraciones fueron inmediatamente denunciadas por los partidos antifascistas de izquierda y provocaron un aumento de las divisiones en el ya débil y pendenciero gobierno del Reino del Sur. Entre el 8 y el 16 de diciembre, el 18º recibió finalmente su bautismo de fuego en Mignano, en la frontera entre el Lacio y la Campania. Los soldados italianos tomaron la cumbre del Monte Lungo tras 2 ataques contra las líneas alemanas, pagando un precio muy alto en bajas. Pero esta primera experiencia en combate para el beligerante ejército italiano adquirió un gran valor simbólico para los años venideros. Mientras los líderes políticos italianos intentaban obtener concesiones de los aliados, estaban lejos de llegar a un acuerdo con los partidos antifascistas. La situación de la población del sur de Italia y su relación con las instituciones además se estaba complicando mucho. El 7 de octubre, el jefe del gobierno, el mariscal Badoglio, envió un informe a los prefectos de las provincias liberadas. Les escribió que debían mantener a la población al corriente de la presencia del gobierno, porque en ese momento concreto la población necesitaba calma y seguridad. Pidió a las autoridades locales que hicieran un esfuerzo concertado y dio instrucciones a los prefectos para que solicitaran la ayuda de la Iglesia, que ya había demostrado claramente su apoyo al actual gobierno. Pero la situación no mejoró en los meses siguientes y a principios del 44 un oficial aliado en la provincia de Foggia criticó la estrategia de las autoridades italianas y comentó que existía una inclinación a creer que las leyes italianas no se van a aplicar y no se van a obedecer. Recordando un viaje por Apulia y Campania en los primeros meses del 44, Agostino Gali degli Espinosa informaba en sus memorias de que las comunicaciones eran casi inexistentes. Los ferrocarriles estaban abandonados y la gente se desplazaba a pie, o en el mejor de los casos, si tenían suerte, en una bicicleta. En los pueblos por los que pasó la gente apenas parecía interesarse por las noticias del pueblo vecino. En su opinión, lo que estaba teniendo lugar era la inmensa lucha que una parte del pueblo italiano había emprendido simplemente para sobrevivir. La gente buscaba apoyo en las instituciones públicas, no otra llamada a las armas. El gobierno intentó tomar medidas en favor de las familias campesinas y a mediados de diciembre se concedió un permiso especial a los soldados, indispensables estos para el funcionamiento de las granjas de su familia. Pero estas medidas no fueron suficientes, ni los angloamericanos fueron de mucha ayuda, ya que estaban centrados únicamente en el esfuerzo bélico y no estaban dispuestos a intervenir salvo por razones de orden público. En esta situación era inevitable una escalada de la tensión social. Entre el otoño e invierno del 43 al 44 hubo informes en todo el territorio liberado de manifestaciones bastante violentas y multitudinarias y protestas, donde se quejaban, pues, lo dicho antes, la hiperinflación, unos altos precios, sobre todo la falta de alimentos. En muchos casos, junto a estas demandas había peticiones de cambios en aquellos municipios donde muchos administradores habían sobrevivido a la caída del fascismo y seguían siendo los mismos. De hecho, la creencia de que las clases dirigentes locales, vinculadas al régimen fascistas, eran responsables de la escasez de alimentos, estaba muy arraigada. En noviembre del 43, la gente del pueblo de
Sant'Andrea di Concha, en el Avellino, gritaba lo siguiente: ¡Queremos pan! ¡Basta de mercado negro! ¡Basta de este alcalde corrupto! Evidentemente, hechos similares tuvieron lugar en Civitavona Sanio, el 12 de enero del 44. Digo evidentemente porque pasaba en muchos sitios. Estas protestas se concentraban principalmente en las zonas rurales y entre los manifestantes destacaban las mujeres, siempre las mujeres. Para calibrar la frecuencia de estas manifestaciones, se ha comparado, por ejemplo, los datos de 7 provincias diferentes al sur de Italia entre septiembre del 43 y la primera semana del 44, de febrero del 44 más exactamente. 3 estaban bajo control aliado y otras 4 bajo administración directa italiana. 15 de las protestas se produjeron en la provincia de Nápoles, que incluye la actual provincia de Caserta, 19 en la provincia de Avellino, 9 en la provincia de Benevento, 26 en la provincia de Lecce, 6 en la provincia de Brindisi, 11 en la provincia de Bari y 10 en la provincia de Tarento. En las regiones del interior, donde dominaban la gran propiedad, las protestas solían acompañar de demandas de un reparto más equitativo de la propiedad, de la tierra y sobre todo de los productos agrícolas. En ese momento los movimientos de protesta eran aún espontáneos y los partidos de izquierda eran incapaces todavía de situar estos movimientos bajo su liderazgo político. Recomendado aquí ya, si no habéis visto la película Novecento, sobre todo el final, cuando los campesinos tomaban el control de la granja. Bueno, mientras tanto, los desertores del Reino del Sur soportaban las mismas duras condiciones de vida que la población del sur de Italia, así como las crecientes tensiones sociales de esta zona. En este sentido, las experiencias del 18º fueron emblemáticas y la semana siguiente a su regreso del frente, en diciembre del 43, los hombres experimentaron una crisis material y espiritual. El general D'Apino intentó explicar que, como miembros de la única unidad de combate del ejército italiano, sus hombres sentían que estaban solos ante el sacrificio. Consideraban injusto que se esperara de ellos que sacrificaran sus lazos familiares y sus vidas, mientras que la mayoría de sus antiguos compañeros de armas pues habían regresado a su vida civil y sobre todo estaban con sus seres queridos. Para los miembros del 18º era muy difícil entender por qué se les pedía que hicieran estos esfuerzos, ya que eran muy conscientes de la falta de confianza y de manos que existía en la gran mayoría de los pueblos y de las circunstancias que, subrayó D'Apino, hacían que tanto el gobierno como los mandos militares y los políticos no fueran dignos de confianza. D'Apino dejaría el mando del 18º el 20 de enero del 44 y los días siguientes el destino de esta unidad como grupo de combate fue muy incierto. Después de solicitar en un primer momento que la unidad regresara a la línea del frente, los mandos aliados discutieron ahora el despliegue de la unidad para tareas ajenas al combate en las regiones liberadas. Esto evidentemente habría sido un duro golpe para el rey y el gobierno de Badoglio, pero el punto muerto se desbloqueó con el nombramiento del general Umberto Utili como nuevo comandante en jefe de la unidad. Rápidamente superó los recelos de los aliados y el 5 de febrero se le ordenó a la unidad que regresara al frente, donde quedó bajo el mando directo de la Fuerza Expedicionaria Francesa. Cuando al día siguiente la unidad inició su traslado al frente desde su cuartel en Bonea, un pueblo cercano a la ciudad de Benevento, en la región de Caparnia, se descubrió que faltaban 200 hombres. La gran mayoría de los desertores habían pertenecido al 18º desde el principio, lo que provocó la alarma del nuevo comandante, que temía el deterioro de la ya de por sí baja moral de sus hombres. Y una semana más tarde informó de que el regreso del destacamento al frente dio lugar a la plena maduración de los sentimientos de malestar y de descontento que se venían extendiendo entre los soldados desde hacía ya mucho tiempo. Actuando de acuerdo con la oficina del mando militar para la campaña, el general Utili convocó un tribunal militar temporal en Nápoles, donde el tribunal, por cierto, había estado inactivo desde septiembre del 43. El tribunal comenzó a investigar, ya que el juicio propiamente dicho debía celebrarse en pocos días. En pocas horas, atentos, 24 soldados habían sido detenidos o se habían entregado, aunque la gran mayoría de los sectores se habían escondido, y los carabinieri encargados de la investigación sospechaban que los soldados fugados seguían en su mayoría cerca de Bonea, escondidos en las casas de los numerosos aldeanos que simpatizaban con ellos. La mayoría de los acusados procedían de la tercera compañía, anteriormente integrado en el batallón 51, que había sido asignado a un nuevo batallón unas semanas antes. Muchos soldados declararon que habían desertado porque querían volver a su batallón original, con el que habían luchado después del armisticio en la región de Apulia contra los alemanes, y luego en diciembre durante la batalla de Montelungo. Algunas declaraciones de testigos afirmaron que las condiciones eran diferentes y mejor en otro batallón al que se le había concedido la baja, aunque con menos experiencia, eso sí, en el campo de batalla. Solo 2 de los acusados de otro batallón declararon explícitamente
que habían desertado para protestar por el permiso que se les había denegado. Alguien de la tercera compañía del 29º Batallón admitió que la compañía se estaba disolviendo. El 9 de febrero del 43 el tribunal condenó a 23 de los 24 acusados a 3 años y 4 meses de prisión, con una absolución de este último por falta de pruebas. Pues este solo fue el primer capítulo de acontecimientos judiciales. Las autoridades militares italianas decidieron capturar a otros desertores aún en libertad y procesarlos. El 8 de febrero el comandante Ferdinando Borrelli, comandante del 29º Batallón, facilitó al tribunal una lista de desertores de su propio batallón. Eran 101, atentos, 89 de ellos de la tercera compañía, lo que decíamos antes, de un total de 150. Borrelli pidió un castigo inmediato ejemplar para todos los acusados porque, atentos, decía que eran culpables de una maldad inequívoca en un momento tan extremadamente delicado para nuestro país. Cuando el 10 de febrero se volvió a interrogar a los acusados en espera de juicio, empezaron a surgir nuevos hechos. Los soldados hablaron de relaciones difíciles con uno de sus superiores, el capitán Natale, que no entendía la falta de voluntad de sus subordinados de volver a la línea tras su reciente despliegue allí. El descontento había estallado cuando los soldados se enteraron de que se le iba a conceder la baja a los soldados de un batallón recién formado en la región de Apulia. La mayoría de los hombres de la tercera compañía dejaron claro a sus superiores que no pensaban volver a la línea del frente. Muchos de los acusados estaban seguros de que sus acciones distaban mucho de ser deserción y expresaron su sorpresa por la severidad de los cargos que se imputaban. Algunos afirmaron haber llevado a cabo una protesta solo porque se sentían víctimas de un trato injusto. Algunas de las protestas revelaron ansiedades más profundas. Por ejemplo, un soldado recordó los días de intensos combates de línea Augusta, pero también la falta de organización que había provocado una falta de consuelo espiritual para los soldados. Otro se sentía profundamente preocupado por la lejanía de su familia en el norte de Italia, que ahora estaba ocupado por los nazis y los fascistas y de las que no tenía noticias, y dijo que le preocupaba especialmente la suerte de los familiares que servían en el ejército. Cuando el capitán Natale prestó declaración como testigo, negó las acusaciones vertidas contra él por muchos acusados, pero admitió, eso sí, que el malestar que sentían los soldados había comenzado en enero y que la mayoría de los soldados jóvenes pues no se sentían comprometidos con la guerra. Esto lo dijo literalmente. Un sentimiento causado, en su opinión, por la sensación de ser tratados peor que otros compañeros de armas. La actitud general es de indiferencia y lo único que preocupa al civil medio es su propia seguridad y comodidad personal. Para comprender qué motivaba a estos soldados, sobre todo los que estaban desertando, debemos considerar el episodio narrado por el teniente Amabile. Fijaros, alrededor del día de Navidad del 43, los hombres del 51º Batallón que habían regresado tras la línea recibieron la visita del antiguo ministro de Industria del gobierno de Badoglio, Leopoldo Picardi, que había sido destinado al cuartel general del 18º con el grado de capitán. Picardi quería, entablar con los soldados un debate, una cuestión, por lo que se les entregó antes un discurso patriótico explicándoles por qué Italia debía irse combatiendo en el bando aliado. Una vez leído, intentó sondear la opinión de los jóvenes soldados, que rechazaron de forma efectiva su razonamiento y dejaron claro que no querían volver a luchar. Fue un episodio revelador. Estos soldados no eran cualquiera, eran la élite de un país que estaba librando una nueva guerra, en este caso contra los nazis y sobre todo el fascismo del norte. Los intercambios, las conversaciones con Picardi mostraron que el racionamiento patriótico después del septiembre del 43 tenía poco apoyo en las filas del 18º, cuyos hombres estaban más preocupados por sus necesidades materiales y sus demandas de un mejor trato. Esto, fijaros, a pesar de que la mayoría de los que estaban allí, recordamos, acusados de deserción, debían estar especialmente motivados, ya que de un total de 69, solo 6 procedían de regiones liberadas, los demás eran de territorios controlados por los nazis. Todos además tenían una buena educación y solo 9 de los 69 no eran estudiantes universitarios o licenciados. Además, sus oficiales les tenían gran estima, como se desprende de los 35 informes adjuntos, de los que solo 3 contenían observaciones negativas. Para los mandos del Regio Esercito era increíble que soldados con semejantes perfiles se negaran a volver a frente, y el comandante del 18º, el general Utili, declaró que ya no había tiempo para confusiones e indulgencias espirituales. Así pues, el 23 de marzo, el segundo juicio llegó a su fin y los 44 acusados fueron condenados a penas más duras, en este caso 6 años de prisión. Unas semanas antes, Utili había escrito que estas deserciones permitirían al 18º deshacerse de los hombres más peligrosos y que a partir de ese momento los soldados fiables recuperarían la plena conciencia de su deber. Pero si los hombres en primera línea parecían ahora relajados en lo que respecta a la disciplina y la moral, la situación era muy diferente para las tropas detrás de las líneas.
Fue el propio Tilly quien explicó cómo la influencia negativa sobre los soldados estaba menos presente cerca del campo de batalla, porque resulta que había menos contacto con los civiles. Esto significaba que los bien avenidos XVIII debían mantenerse aún más aislados de los exhaustos y decepcionados ciudadanos que poblaban el Reino del Sur. La situación política militar en Italia permaneció punto muerto hasta marzo del 44. El avance aliado, como sabemos, estaba bloqueado por la Wehrmacht a lo largo de la línea Gustav, y aunque los partidos de izquierda del Frente Antifascista estaban dispuestos a cooperar con el gobierno, exigían la abdicación del rey y el fin de la monarquía. La situación cambió con la llegada del líder del Partido Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, que eliminó temporalmente el veto de su partido contra la monarquía con la llamada Svolta di Salerno durante los primeros días de abril del 44. Enrico de Nicola y Benedetto Croce fueron fundamentales para persuadir al rey de que, delegara el poder en su hijo Umberto cuando se produjera la liberación de Roma y la decisión de aplazar cualquier cambio de la Constitución italiana hasta que no se produjera el final de la guerra. El resultado inmediato fue la formación de un segundo gobierno Badoglio, el 22 de abril del 44, con el apoyo de los 6 partidos del Comité de Liberación Nacional. Sin embargo, los civiles mostraron poco interés por estos acontecimientos políticos. Mientras tanto, las autoridades italianas prosiguieron sus esfuerzos para reorganizar sus fuerzas militares y llamar a filas a los soldados que se habían marchado. El general Gustavo Reisoli, nombrado comandante en jefe de los campos de reentrenamiento a finales del 43, informó de que entre 50.000 y 60.000 hombres habían entrado en estos campos, pero en su memoria se afirmó que los hombres se encontraban en un estado terrible, la mayoría sucios y sobre todo sin uniforme. En cualquier caso, los campos eran caóticos y carecían incluso de las comodidades más básicas, lo que hacía imposible cualquier intento serio de reorganizar las unidades supervivientes. Pero la situación se complicaba aún más por la presencia de unos 100.000 soldados desbandados que seguían negándose a presentarse a filas. En enero del 45, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada, el mariscal en este caso Messe, admitió que los intentos de llamar a fila a los soldados disueltos entre finales del 43 y primeros del 44 habían sido un completo fracaso. Reconoció que las autoridades carecían de medios para detener y castigar a los ausentes y que la operación se hizo más difícil porque la población civil estaba cansada y atemorizada por la guerra y vivía en condiciones espantosas que producían un estado de rebelión latente contra las autoridades establecidas. Esta hostilidad no hizo más que aumentar por los intentos de reorganizar el ejército italiano, como atestigua un informe del comisario aliado en Foggia, que lo escribió a mediados de abril del 44, desaconsejando la redada de los italianos ausentes, ya que esto solo daba lugar a más disturbios. Afirmaba que los civiles creían, en general, que estas medidas eran inútiles para ayudar a la guerra y solo servían atentos para los fines políticos del gobierno de Badoglio. Concluía que la principal preocupación en ese momento para la población civil era simplemente que se necesitaban hombres jóvenes para la próxima cosecha. La ruptura, por tanto, entre los líderes políticos y militares del Reino del Sur y la población no podía resolverse fácilmente. Estos problemas se plantearon de forma aún más dramática en septiembre del 44, tras la liberación de Roma, cuando las autoridades militares italianas iniciaron programas de reentrenamiento tras la línea para las divisiones que debían apoyar a los aliados mientras combatían contra las fuerzas alemanas a lo largo de la línea gótica. Estas formaciones constaban de 6 grupos de combate, las divisiones Cremona, Friuli, Folgore, Legnano y Mantua, con un total de 50.000 efectivos, así como de voluntarios reclutados entre las brigadas de partisanos. El 26 de septiembre